¿Te has parado a pensar alguna vez que un simple hábito diario podría estar borrando lentamente tus recuerdos, debilitando tu memoria y abriendo la puerta a algo que nadie quiere afrontar, la demencia? ¿Y si te dijera que millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo practican este hábito sin darse cuenta? Lo más alarmante es que parece inofensivo hasta que aparecen los primeros síntomas: dificultad para recordar nombres, confusión con las fechas e incluso esa sensación de que la cabeza ya no es la misma. ¿Pero qué hay realmente detrás de esto? Soy el médico Sergio Montez, soy especialista en salud cerebral y envejecimiento saludable. Durante más de 20 años, he ayudado a hombres y mujeres mayores de 60 años a mantener una mente activa, una memoria lúcida y un bienestar mental equilibrado. Creo firmemente que envejecer no tiene por qué significar perder el control de la mente y que la prevención es la mejor medicina. A lo largo de mi trayectoria profesional, he seguido casos con desenlaces muy diversos, algunos dramáticos, otros inspiradores, y todos me han enseñado lo mismo: el cerebro recompensa a quienes lo cuidan. En este vídeo, voy a revelar el peor hábito que causa demencia, ese que destruye silenciosa y progresivamente las conexiones cerebrales. Entenderás por qué es tan común, cuáles son las señales de que ya está afectando tu mente, y lo más importante, qué hacer a partir de ahora para detener su avance. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu futuro. Antes de empezar, quiero saber desde qué ciudad o país nos están viendo. Escríbanlo en los comentarios. Es importante saber hasta dónde llega este mensaje, porque cuanta más gente entienda las verdaderas causas de la demencia, más podrán protegerse las familias. La palabra demencia asusta, pero comprender lo que realmente sucede en el cerebro es el primer paso para superarla. La demencia no es una sola enfermedad, sino un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el razonamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar tareas sencillas. Imaginemos el cerebro como una vasta red eléctrica, cada cable representa una conexión entre neuronas. Con el tiempo, cuando algo daña estos cables, ya sea una mala alimentación, el sedentarismo, la falta de sueño o ciertos hábitos, la energía comienza a fallar. La información ya no se transmite con la misma claridad y, poco a poco, lo que antes se recordaba con facilidad empieza a desvanecerse. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con algún tipo de demencia, y esta cifra podría triplicarse para 2050. La forma más común es la enfermedad de Alzheimer, responsable de entre el 60% y el 70% de los casos. No aparece de repente, sino que se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente. Primero se presenta un leve olvido, luego, confusión con lugares o rostros familiares, y en etapas más avanzadas, el paciente pierde autonomía sobre su propia vida. Es como si el cerebro fuera una biblioteca y, día tras día, los libros más importantes fueran desapareciendo de los estantes. Muchos creen que la demencia es simplemente una consecuencia de la edad, pero esto es un error peligroso. El envejecimiento por sí solo no causa la enfermedad, el problema radica en los hábitos acumulados a lo largo de los años. Pero lo más preocupante es que este proceso puede comenzar décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas. El cerebro envía señales sutiles de que algo anda mal: pequeñas distracciones, fatiga mental frecuente, irritabilidad, pérdida de interés en actividades placenteras. Estas son advertencias de que es necesario un cambio de estilo de vida. Y es precisamente ahí donde entra en juego el villano de este vídeo, un hábito tan común que la mayoría de la gente lo practica a diario sin imaginar el daño que causa. En las últimas décadas, el número de personas con demencia se ha disparado en todos los continentes, y la ciencia intenta comprender las razones. Uno de los factores más preocupantes es el aumento de la esperanza de vida sin que se preste la misma atención a la salud cerebral. Hoy vivimos más, pero no siempre mejor. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo. Esto significa que, mientras usted ve este vídeo, decenas de familias reciben esta devastadora noticia. Países como España, Japón y Estados Unidos ya tratan el avance de la demencia como una crisis silenciosa de salud pública, y lo más preocupante es que la mayoría de estos casos podrían prevenirse con simples cambios en el estilo de vida. Los estilos de vida modernos han contribuido directamente al aumento de este problema. Pasamos más tiempo sentados, dormimos menos, consumimos azúcares y grasas procesadas en exceso y estamos constantemente expuestos a altos niveles de estrés. Todo esto genera inflamación en el cuerpo y el cerebro, reduciendo la oxigenación y perjudicando la regeneración neuronal. ¿El resultado?
El cerebro envejece más rápido que el resto del cuerpo. El sedentarismo y el aislamiento social también desempeñan un papel crucial. El cerebro es un órgano que necesita estimulación, actividad y nutrición. Cuando esto no sucede, comienza a deteriorarse. Y hay un dato aún más alarmante. Estudios recientes muestran que la demencia aparece cada vez a edades más tempranas, afectando a personas de 50 años. Esto demuestra que el peligro no reside solo en la vejez, sino también en las décadas previas, cuando, sin darnos cuenta, creamos el terreno fértil para el deterioro cognitivo. El cerebro recuerda cómo lo usamos. Cada noche sin dormir, cada comida procesada, cada día sin actividad mental ni física es un mensaje silencioso que dice, me estoy debilitando. Y es ahí donde surge el mayor enemigo de todos, un hábito tan común que la mayoría ni siquiera lo considera peligroso, pero que está directamente relacionado con la destrucción de células cerebrales. El enemigo oculto del cerebro, el hábito que más contribuye a la progresión de la demencia en personas mayores de 60 años, es, estilo de vida sedentario mental y físico. La falta de estimulación para el cuerpo y la mente. Mucha gente cree que descansar todo el día es sinónimo de tranquilidad, pero para el cerebro, esto es una señal de alarma. Cuando pasamos largos periodos sin actividad física, sin aprender cosas nuevas, sin hablar, sin resolver pequeños retos, el cerebro entiende que ya no es necesario mantener activas tantas conexiones neuronales. Es como una ciudad que apaga las farolas que ya nadie usa. Poco a poco, estas vías neuronales se desactivan. La ciencia ya ha demostrado que la inactividad es tan peligrosa para el cerebro como el tabaco para los pulmones. Investigación publicada en la revista Neurología de The Lancet. Los estudios señalan el sedentarismo como uno de los mayores factores de riesgo para la demencia, incluso por encima de la obesidad y la diabetes en algunos grupos de población. La razón es sencilla: cuando el cuerpo no se mueve, el flujo sanguíneo al cerebro disminuye, reduciendo el suministro de oxígeno y nutrientes esenciales a las células nerviosas. Sin este combustible, las neuronas se debilitan y mueren más rápidamente. Además, la falta de estimulación mental, como leer, hablar, aprender un idioma nuevo o incluso jugar a algo que desafíe el razonamiento, contribuye a la reducción de las áreas cerebrales relacionadas con la memoria y la concentración. El problema es que este hábito suele disfrazarse de rutina. Tras la jubilación, muchas personas reducen drásticamente sus actividades, dedicando horas a ver la televisión o a repetir las mismas tareas diarias sin ningún reto mental. Ahí comienza el silencioso proceso de deterioro. El cerebro necesita ejercitarse igual que el cuerpo, y cuando no se ejercita, las consecuencias son devastadoras. La buena noticia es que es posible revertir esta situación, pero requiere comprensión. Como un estilo de vida sedentario destruye las células cerebrales, y esto es lo que sucede dentro de tu mente cuando deja de ser estimulada. Cuando el cerebro deja de ser estimulado, se produce un proceso llamado atrofia cerebral. Se trata de una especie de atrofia de las regiones responsables de la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Esto ocurre porque las neuronas, las células que constituyen la base de todo el funcionamiento mental, dependen de un uso constante para mantenerse vivas. Es como un músculo: si se deja de ejercitar, se debilita. La falta de actividad física reduce la circulación sanguínea y de oxígeno en el cerebro, lo que disminuye la producción de neurotransmisores esenciales, como la dopamina y la acetilcolina, responsables de la concentración y la memoria. Con el tiempo, el cerebro comienza a ahorrar energía, desactivando las conexiones que ya no se utilizan con frecuencia. El resultado es una pérdida gradual de agilidad mental, atención y capacidad de recordar. Pero un estilo de vida sedentario no solo perjudica la función cerebral, sino que también altera su estructura. Estudios con resonancia magnética muestran que las personas con bajos niveles de actividad física tienen un menor volumen en el hipocampo, la región que almacena recuerdos y procesa nueva información. Es en esta área donde se originan nuevas células cerebrales, un proceso llamado neurogénesis, lo cual mantiene el cerebro joven. Cuando una persona se vuelve inactiva, esta producción se ralentiza o incluso se detiene por completo. Además, estar sentado en exceso aumenta la resistencia a la insulina y el riesgo de inflamación crónica, dos factores que aceleran la degeneración neuronal. Otro impacto peligroso está relacionado con el estado de ánimo. Un estilo de vida sedentario reduce la liberación de endorfinas y serotonina, sustancias que promueven el bienestar y la claridad mental. Como resultado, la persona se siente más apática, desmotivada y confundida, un círculo vicioso que impulsa aún más la inactividad. Es un efecto dominó:
Cuanto menos te mueves y menos te desafías mentalmente, más se acostumbra el cerebro a la lentitud y más rápido pierde su vitalidad. Pero comprender este proceso es solo el principio. Ahora es el momento de ver cómo se manifiesta en la vida real, en historias de personas comunes que han enfrentado las consecuencias de este hábito destructivo. Quiero que sepas Manuel, un hombre de 72 años residente en Sevilla, España, trabajó como contable toda su vida. Pasaba los días sentado, rodeado de números, y casi nunca hacía ejercicio. Al jubilarse, imaginó que por fin tendría tiempo para descansar, pero ese descanso acabó convirtiéndose en su peor enemigo. Pasaba horas viendo la televisión, evitaba salir de casa y rara vez veía a sus amigos. Con el paso de los meses, comenzaron a aparecer pequeños lapsos de memoria. Olvidaba dónde dejaba las llaves, confundía los nombres de sus nietos y, en ocasiones, incluso olvidaba que había desayunado. La familia pensó que eran simplemente problemas de la edad, pero las señales se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando Manuel finalmente decidió buscar ayuda, las pruebas mostraron una leve atrofia en el hipocampo, la zona del cerebro que controla la memoria. El diagnóstico fue demencia en fase inicial, causada principalmente por un estilo de vida sedentario y la falta de estimulación mental. El caso de Manuel no es aislado. Miles de personas viven la misma rutina silenciosa, sin darse cuenta de que cada día de inactividad supone un golpe para la salud cerebral. La buena noticia es que el cerebro tiene una increíble capacidad de regeneración, conocida como neuroplasticidad incluso en la vejez, puede crear nuevas conexiones y recuperar algunas de las funciones perdidas, siempre que reciba el estímulo adecuado. Tras comprender esto, Manuel decidió cambiar por completo. Empezó a caminar por el parque a diario, a aprender italiano y a jugar al ajedrez con sus amigos. En pocos meses, la diferencia fue notable, mejoró su memoria, su estado de ánimo se estabilizó y recuperó la energía. Esto demuestra que nunca es tarde para revertir el daño. El cerebro responde a lo que hacemos con él, y pequeñas acciones pueden transformar por completo nuestra salud mental. Por eso es importante reconocer, señales de advertencia es crucial. Son las primeras señales de que tu cerebro pide ayuda a gritos, e ignorarlas podría costarte tu autonomía en el futuro. Los síntomas de la demencia rara vez aparecen de repente. Se desarrollan lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que empiezan a interferir en la vida diaria. El primero y más común es, olvidos frecuentes. No se trata solo de perder las llaves o olvidar un nombre de vez en cuando, sino de repetir preguntas, olvidar citas y tener dificultades para recordar eventos recientes. Otra señal importante es, confusión mental. La persona comienza a desorientarse en lugares conocidos o tarda más en comprender instrucciones sencillas. Esto sucede porque las conexiones cerebrales responsables de la orientación y la memoria a corto plazo se debilitan. También es común que, cambio repentino en el estado de ánimo o en el comportamiento cuando el cerebro está inflamado o desgastado, altera la forma en que procesa las emociones. También hay aislamiento social. Esto suele pasar desapercibido. Las personas que comienzan a experimentar deterioro cognitivo tienden a evitar conversaciones, visitas y actividades grupales precisamente porque se dan cuenta de que no pueden seguir el ritmo de las interacciones. Este retraimiento es peligroso porque acelera aún más el deterioro. Otro síntoma que merece atención es, dificultad para realizar tareas que antes eran automáticas. Por ejemplo, al preparar una comida, pagar facturas o seguir una receta sencilla, el cerebro pierde su capacidad de pensar lógicamente y planificar, lo que genera frustración y ansiedad. Y existen señales físicas sutiles, pérdida del equilibrio, lentitud de movimientos e incluso cambios en los patrones de sueño. Muchas personas con demencia en etapa temprana comienzan a dormir de forma irregular o se despiertan confundidas durante la noche. Lo más importante es no ignorar estas señales de alerta. No son simplemente cosas del envejecimiento, sino advertencias de que el cerebro está sobrecargado y necesita ayuda. Cuanto antes se realice el diagnóstico y se modifiquen los hábitos, mayor será la probabilidad de ralentizar la progresión de la enfermedad y preservar una mente activa durante muchos años. Ahora bien, la buena noticia, existen cambios sencillos y opciones asequibles que pueden salvar tu memoria y restaurar la vitalidad de tu cerebro. El primer cambio esencial es levántate y muévete todos los días. Caminatas ligeras de 20 a 30 minutos ya aumentan el flujo sanguíneo y de oxígeno al cerebro, estimulando nuevas conexiones neuronales. El segundo paso es, alimentarse de forma inteligente. Reduce el consumo de azúcares y grasas procesadas e incrementa el de frutas, pescado y aceite de oliva, pilares de la dieta mediterránea, que ha demostrado proteger contra la demencia.
Otra medida eficaz es estimular la mente, leer, escuchar música nueva, aprender un idioma o jugar a algo que requiera razonamiento. Cada desafío crea nuevas conexiones neuronales. Además, mantener un buen descanso nocturno es fundamental. Durante el descanso, el cerebro elimina las toxinas acumuladas y consolida la memoria. Además, es esencial interactuar socialmente, hablar, reír, compartir historias y mantener el contacto con los demás reduce el riesgo de aislamiento y depresión, dos enemigos silenciosos del cerebro. Finalmente, control del estrés, la respiración profunda, la meditación o la jardinería ayudan a equilibrar los niveles hormonales y a proteger las células nerviosas. Pequeñas acciones diarias, realizadas con constancia, pueden cambiar por completo el rumbo de tu mente. Una rutina sencilla pero constante puede ser la mejor protección contra la demencia. Empieza el día con movimiento físico, estírate al despertar y da un breve paseo por la mañana. Este pequeño gesto activa la circulación y despierta el cerebro. En el desayuno, elige alimentos que nutran tus células cerebrales. Huevos, aguacate, frutos rojos y un chorrito de aceite de oliva son excelentes opciones. Reserva al menos 15 minutos al día para ejercicios mentales. Los crucigramas, leer el periódico o aprender algo nuevo mantienen la mente activa. Evite pasar horas sentado frente al televisor. La pasividad mental favorece la aparición de la demencia. A lo largo del día, mantente bien hidratado y evite largos periodos sin comer. El cerebro necesita niveles estables de glucosa para funcionar correctamente. Además, mantenga momentos de socialización, reúnase con amigos, hable con los vecinos, llame a sus familiares. La interacción humana es un remedio eficaz contra el deterioro cognitivo. Y antes de acostarse, apague los dispositivos electrónicos y busque rituales de relajación, leer, escuchar música relajante o rezar ayuda a reducir el estrés y a mejorar la calidad del sueño. Esta rutina, repetida a diario, es lo que mantiene el cerebro sano y protegido, incluso después de los 60 años. La demencia no es un destino inevitable. A menudo es el resultado acumulado de las decisiones diarias, y eso significa que tienes el poder de cambiar el rumbo de tu propia historia. Cuidar tu cerebro es cuidar lo que te define, tus recuerdos, emociones y vínculos con tus seres queridos. Nunca es tarde para empezar. Incluso después de los 60, el cerebro sigue siendo capaz de regenerarse, aprender y adaptarse. Pequeñas acciones, repetidas a diario, pueden prevenir para siempre el riesgo de esta enfermedad silenciosa que acaba con vidas enteras. El secreto reside en la constancia, mover el cuerpo, alimentarse bien, dormir bien y mantener la mente activa. Si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso más importante, tomar conciencia. Ahora, pasa a la acción. Cuida tu rutina, anima a tus seres queridos a hacer lo mismo y comparte este conocimiento con los demás. Muchas familias aún desconocen que la demencia se puede prevenir, y tú puedes ser quien cambie esta realidad. Yo soy el Dr. Sergio Montezar. Mi misión es ayudar a hombres y mujeres mayores de 60 años a envejecer con claridad, vitalidad y alegría. Si este vídeo te ha resultado interesante, deja tu comentario. Díganos desde qué ciudad o país nos está viendo. Dale a me gusta y comparte para que más personas tengan acceso a esta información. Recuerda, cuidar tu mente es el verdadero secreto para vivir más y mejor. Hasta el próximo vídeo, y cuida bien tu cerebro, porque es lo más valioso que tienes.